Hola, bienvenidos nuevamente al curso básico del sistema de nómina. Hoy veremos la captura de empleados, la captura de afectaciones, así como los listados de nómina. Para realizar el alta de nuestros trabajadores, lo haremos desde el menú Trabajadores, Catálogo o bien con la combinación de teclas Control más T. El sistema nos mostrará una ventana donde a cual vamos a dar de alta a nuestros empleados, dando clic en la opción de alta, que es la hoja blanca con destellos. El sistema nos dará la clave del trabajador de manera automática, que es la número 1. Si nosotros deseamos tener un número distinto consecutivo, desde aquí lo podemos cambiar. Para llenar los datos correspondientes, vamos a apoyarnos con la tecla tabulador. El sistema nos mostrará esta pantalla donde nos indica que coloquemos la nómina en la cual va a ser ingresado el trabajador y el periodo, que en este caso nos indica el periodo 3. También nos solicita la fecha de ingreso, que esta fecha de ingreso es a partir de cuándo comenzará a ser calculado el trabajador en el sistema de nómina. También nos solicita la fecha de antigüedad, que es la fecha que tomará el sistema para los cálculos del PTU, finiquitos, vacaciones, prima vacacional y demás prestaciones. Se recomienda que ambas fechas sean las mismas, pero es decisión del usuario colocar la fecha que ustedes decidan. La fecha de antigüedad es la fecha a partir de cuando el trabajador inició su relación de trabajo con la empresa. Aquí en este caso vamos a colocar tanto en la fecha de ingreso como en la fecha de antigüedad la misma, que sería cuando el trabajador inició su relación laboral con la empresa. Vamos a validar los datos con palomita verde. El sistema nos manda un mensaje de si los datos son correctos, le indicamos que sí. Y al hacerlo, el sistema ya nos coloca la nómina y el periodo en el cual se va a asignar al trabajador. Dentro de la pestaña Personales, vamos a capturar los datos como es nombre completo del trabajador, la nacionalidad, lugar de nacimiento, así como los datos que va a validar el PAC al momento de hacer el proceso del timbrado, como va a ser RFC con homoclave del trabajador, número de seguro social y CURP que sea válido ante el SAT. De igual manera vamos a colocar estado civil y la fecha del nacimiento del trabajador. Vamos a capturar estos datos. Una vez que colocamos los datos del trabajador, como son el nombre completo, la nacionalidad, el lugar de nacimiento, RFC, IMSS, CURP y fecha de nacimiento, los datos de lo que es email, que en este caso si nosotros deseamos mandarle por correo electrónico los FDIs que generamos periodo tras periodo al trabajador, debemos colocar la cuenta de correo electrónico del trabajador y los datos de su domicilio los podemos colocar si así lo deseamos, ya que estos datos son informativos. En este caso se recomienda tener la información requisitada en cada uno de los trabajadores, por si en su momento el PAC más adelante decide validar un dato adicional del trabajador. Pestaña Generales. En esta pestaña vamos a validar la fecha de antigüedad del trabajador, que nos muestra en este campo si en su momento la fecha de antigüedad que colocamos en un inicio no es la correcta. Desde aquí podemos hacer el cambio, pero es importante que si se va a hacer este cambio se tenga plena seguridad de hacer el mismo y colocar el dato necesario. De igual manera vamos a agregar el puesto del trabajador, que es importante que dentro de la descripción del puesto omitamos utilizar caracteres especiales como son comas, diagonales, puntos, acentos, etc. Colocando solamente un dato alfanumérico. Vamos a colocar el puesto del trabajador. De igual manera, si vamos a asignarle un banco,
damos clic en banco, que previamente ya dimos de alta dentro de nuestros catálogos. Si vamos a asignarle una categoría porque vamos a manejarle un tabulador de sueldos, desde aquí lo vamos a hacer, asignamos la categoría al trabajador. De igual manera, si pertenece a algún departamento, le asignamos el departamento correspondiente. La prestación, el sistema me da la mínima de ley, que es la prestación actual. Si yo di de alta una prestación superior y es la que le voy a asignar al trabajador, desde este campo hago esta modificación. También vamos a indicarle el tipo de salario, que en este caso puede ser fijo, variable o mixto. Vamos a indicarle el turno laboral, si es de jornada reducida, el tipo de pago. En este caso, el campo de cuenta bancaria. El campo de cuenta bancaria, en esta nueva versión del CFDI que emitió el SAT, tiene que cumplir con 3 condiciones o con una de estas 3 condiciones. Que en este caso, en cuenta bancaria, yo puedo colocar una cuenta a 10 dígitos, que sería el número celular de mi trabajador. Una cuenta a 11 dígitos, que es una cuenta bancaria. O bien, una cuenta a 16 dígitos, que sería el número de la tarjeta donde yo le hago el depósito a mi trabajador. Si yo dentro del campo cuenta bancaria asigno cualquiera de estas 3 condiciones, que son 10, 11 o 16 dígitos, el PAC me va a pedir que el trabajador tenga asignado un banco. En este caso, el dato de la cuenta bancaria, si yo lo omito, no pasa nada, ya que por el momento el SAT lo está tomando como un dato informativo. Si yo en cuenta bancaria no tengo un dato asignado, pero sí le asigné un banco al trabajador, no pasa absolutamente nada. Si yo decido colocarle una clave, esta clave debe de ser una cuenta a 18 dígitos. En esta clave, en los 18 dígitos, ya va incluida la clave del banco, por lo que vamos a omitirle al trabajador asignarle un banco, y es de igual manera lo que va a validar el PAC. Es decir, el PAC, al momento de que me reconozca la clave, que son a 18 posiciones, me va a indicar que le quite el banco si es que lo tengo asignado en el trabajador. El dato del Afore lo puedo colocar si es que lo tengo. En caso de que lo deje en blanco, no pasa absolutamente nada. También puedo colocar los datos del contrato, que son datos informativos, al igual que el horario, jornada y el contrato. Si yo deseo capturarlos, lo puedo hacer sin ningún problema. En caso de que no, lo puedo dejar en blanco. En la opción de historiales tengo bancos, departamentos, categoría y prestaciones. Aquí, de igual manera, a base de un dato informativo, el sistema me va a indicar los movimientos que tuvo el trabajador en estos distintos catálogos, que serán bancos, departamentos, categoría o prestaciones, si es que el trabajador tuvo movimientos en alguno de ellos. Pestaña CFDI. En esta pestaña son los datos requeridos y los que va a validar el PAC para el proceso del timbrado. Los datos que me requiere es contrato, jornada, entidad federativa, régimen y tipo de pago. Debo de indicarle en cada uno de mis trabajadores estos datos. De lo contrario, si uno de estos datos no está seleccionado en el trabajador, no me lo va a timbrar el PAC hasta que yo coloque un dato. Dentro de la opción contrato, el SAT publicó un catálogo en el cual asignó por cada clave un tipo de contrato, en la cual vamos a seleccionar la que corresponda a mi trabajador. En tipo de jornada vamos a hacer lo mismo. Estos catálogos que estamos seleccionando, que vamos a asignar en cada trabajador, son catálogos que previamente el SAT publicó y son los que va a validar conforme a la clave que seleccione cada uno de ellos. La entidad federativa,
aquí se va a registrar la clave de la entidad donde el trabajador presta sus servicios, por lo cual vamos a seleccionar la que corresponda donde mi trabajador está prestando sus servicios, que la cual debe de ser la correcta. En régimen vamos a hacer lo mismo. El SAT publicó un catálogo asignado por cada clave. En este caso vamos a colocar la clave por el cual tiene el contrato el trabajador. Este campo va ligado con el tipo de contrato, por lo que es importante que se tenga una congruencia entre el contrato y el régimen. Tipo de pago, vamos a asignar el tipo de pago que se le aplica al trabajador. En este caso, al seleccionar uno de los listados, el sistema solamente nos va a mostrar la clave correspondiente al tipo de pago. Una vez que haya llenado estos datos, vamos a pasar a la pestaña Sueldos y Salarios. En la pestaña Sueldos y Salarios, aquí yo puedo verificar el salario que se le está colocando al trabajador. En este caso, si el trabajador no se le asignó una categoría, el sistema va a colocar el sueldo mínimo, que son los 80.04. Dentro de esta opción yo puedo modificar el sueldo del trabajador dando clic en el icono del triangulito negro. Me va a habilitar el campo de abajo que es salario diario. Yo aquí coloco el nuevo salario y valido el registro con palomita negra. Si yo deseo registrar un nuevo salario con una fecha distinta, voy a hacerlo con el signo de más. Voy a colocar la fecha a partir de cuando el trabajador va a tener este nuevo salario, así como el importe del mismo. Valido el registro con palomita negra y aquí me va a tener registrado este nuevo registro. Aquí, a base de un ejemplo, vamos a colocar la fecha del 1 de enero del 2017. Vamos a colocarle un sueldo de 350 y vamos a validar el registro dando clic en palomita negra. En este caso, el sistema me muestra los diferentes registros que ha tenido el trabajador en cuanto a salario diario. Aquí vamos a respetar el que colocamos en la categoría y vamos a eliminar este registro dando clic en el signo de menos. Le indicamos que sí deseamos eliminar el registro. Del lado derecho tenemos el factor de integración que ya calcula el sistema por default, determinado por la fecha de antigüedad y las prestaciones que tiene el trabajador, que en este caso es la prestación de ley. Aquí en este caso que vamos a ver de este lado este factor, en la parte baja vamos a poder ver la revisión de este factor, así como el salario diario integrado. Si yo en los parámetros de la empresa no activé la casilla cálculo del factor de integración, porque yo manualmente en cada trabajador voy a hacer la captura tanto del factor como del salario diario integrado, en cada trabajador tengo que activar captura manual de SDI. Si yo en la empresa le indiqué que calcular el factor de integración activando la casilla, el trabajador no debe de tener activa la casilla captura manual de SDI, porque solamente el sistema va a tomar una opción. No podemos tener las dos al mismo tiempo porque el sistema entraría en alguna confusión. Pestaña altas y bajas. En esta pestaña vamos a confirmar que el registro del trabajador se haya hecho de manera correcta. Aquí en este caso nos muestra la nómina en la cual fue dada de alta el trabajador, la descripción de la nómina, en qué periodo, la fecha de inicio del trabajador en el sistema, y aquí en este caso movimiento inicial, que es un ingreso y que está activo el trabajador. También dentro de esta pestaña podemos aplicar la baja. Si vamos a aplicar una baja, el sistema me va a colocar la fecha y vamos a colocar de igual manera fecha de presentación, que se recomienda sea la misma que
que la fecha que colocamos de la baja, ya que de lo contrario, si no colocamos una fecha de presentación, estaríamos realizando una baja de manera incorrecta. De igual manera, podemos seleccionar la causa de baja del trabajador y validamos este movimiento con palomita negra. Asimismo, podemos hacer cambio de nómina. Al activarlo le indicamos en qué nómina y en qué periodo lo vamos a cambiar, ya sea que pasemos el trabajador de esta nómina semanal a la quincenal y a partir de qué periodo vamos a comenzar a calcular el trabajador en la siguiente nómina. Por tal motivo nos solicita la fecha y vamos a validar el registro con palomita negra. Pestaña Cálculos. En esta pestaña yo puedo indicarle al trabajador de manera individual qué cálculos van a aplicar para el mismo. A pesar de que nosotros en la pestaña Trabajador hayamos indicado los cálculos generales para todos los trabajadores, también puedo hacerlo por cada trabajador. Yo aquí puedo indicarles si se va a aplicar cálculo del IMSS, si va a aplicar cálculo del PTU, cálculo del aguinaldo, de subsidio para el empleo, si va a tener ajuste del ISR mensual, si va a tener ISR anualizado y demás datos. Si yo no deseo calcularle ciertos datos al trabajador, lo único que hago es quitar la palomita para dejar la casilla en blanco para que este cálculo no sea considerado en el trabajador. De igual manera, dentro del trabajador tenemos su pestaña Infonavit. En esta parte vamos a colocar los datos para que se le haga el descuento correspondiente al trabajador. En este caso, si vamos a aplicarle el descuento del Infonavit, lo que nos pide es el número de préstamo, vamos a indicarle a partir de qué fecha vamos a hacerle el descuento a este trabajador. Vamos a colocarle a partir del 1 de enero del 2017. Asimismo, como el valor del descuento, que es el factor que nos da el Infonavit cuando vamos a aplicar este descuento. El valor del descuento lo va a tomar el sistema dependiendo del tipo de descuento que vayamos a aplicar. En este caso, si es por porcentaje, en el valor del descuento vamos a colocar el porcentaje que se le va a descontar del Infonavit al trabajador cada periodo. Si es por cuota fija, aquí de igual manera voy a colocar el monto a deducir cada periodo al trabajador. Por ejemplo, si yo tengo una nómina quincenal y en la cuota fija le voy a descontar 500 pesos, cada periodo le voy a descontar 500 pesos al trabajador, ya sea que en su momento haya elaborado o no en ese periodo, ya que es un convenio que hizo con el Infonavit. Ahora bien, si yo tomo la opción de cuota fija, ya sea en valor de UMA o en valor del sueldo mínimo, yo aquí voy a colocar el valor del descuento y lo que va a hacer el sistema va a ser lo siguiente al yo dejar cuota fija del UMA o bien del sueldo mínimo. Me va a considerar el factor del descuento o el valor del descuento, lo va a dividir entre los días promedio del mes, que son los 30.4, y los va a multiplicar por los días trabajados. Es decir, si yo tengo una nómina quincenal, lo que va a hacer el sistema va a tomar los 26.68, los va a dividir entre 30.4. Si no tengo alguna incidencia, me la va a multiplicar por 15. En caso de que el trabajador tenga una incidencia, por los días que han trabajados, y me va a dar el importe correspondiente al agregar el concepto de Infonavit. Aquí es importante considerar lo siguiente:
Para que el sistema considere las faltas o las incidencias para el descuento del Infonavit, lo va a hacer si yo lo tomo por porcentaje o bien por cuota fija en base a valor del UMA o en valor del sueldo mínimo. Si yo lo dejo por cuota fija, el sistema no me va a considerar las incidencias, y si el trabajador tiene incidencias, aún así me va a descontar el importe correspondiente. La pestaña vales de despensa, esto es para generar un reporte de los vales de despensa que se le asigna o que se le da al trabajador, siempre y cuando sea electrónico y colocando los datos correspondientes. Pestaña ISR por compensar, si yo en el ejercicio le retuve de más a mi trabajador ISR, yo aquí voy a colocar el importe correspondiente que le voy a compensar al trabajador, y asimismo le voy a indicar a partir de qué nómina y a partir de qué periodo yo le voy a empezar a compensar este ISR que se le retuvo de más a mi trabajador. Estos datos los coloco dentro de esta pestaña. Pestaña aguinaldo, aquí el sistema me va a colocar cuando yo haga el cálculo del aguinaldo por el sistema, los días de gratificación, el importe de la gratificación anual, así como el ISR correspondiente. Pestaña PTU, del lado izquierdo, si yo vengo de ejercicios anteriores dentro del sistema de nómina, al realizar el cierre del ejercicio, el sistema me baja los datos correspondientes en estos campos, colocándome los días acumulados de mi ejercicio anterior, así como el sueldo acumulado del mismo. Y una vez que yo genere el cálculo del PTU del trabajador mediante el sistema, del lado derecho me va a colocar el importe y el ISR correspondiente al PTU. Si mi sistema es nuevo, pero yo ya tengo los datos de los días acumulados y el sueldo acumulable, puedo colocar estos datos antes de realizar el cálculo por el sistema, y en automático el sistema me va a colocar aquí los importes. La pestaña de firma, aquí puedo agregar la firma del trabajador si es que cuento con ella. Si no la quiero asignar, no pasa absolutamente nada. Y en observaciones yo puedo indicarle alguna anotación a mi trabajador si es que así la requiero. Pestaña de incidencias, aquí me va a mostrar un historial de las faltas, así como de las incapacidades y de las vacaciones gozadas que ha tenido el trabajador durante el ejercicio. Esto es para que yo pueda tener a lo mejor un control sobre las mismas. La pestaña documentos, aquí puedo anexar diferentes documentos relacionados con mi trabajador, como puede ser su currículum vitae o bien alguna carta dirigida a él. Los formatos que podemos cargar dentro de esta pestaña es en formato PDF o bien en un documento de Word. La pestaña integración cuenta fiscal con bancos, esta se ve más a detalle en el curso avanzado del sistema. Una vez que ya requisité todos los datos de mi trabajador, voy a validar el registro con palomita verde. Si deseo dar de alta otro trabajador, procedo a hacerlo dentro de esta ventana colocando todos los datos correspondientes, como es nombre completo del trabajador con RFC, IMSS y CURP, colocando también en la pestaña CFDI los datos para el proceso del timbrado. Una vez que ya dimos de alta cada uno de mis trabajadores, a lo mejor en las distintas nóminas que yo generé, de esta manera en el catálogo de trabajadores me va a mostrar los datos del trabajador, si se encuentra activo, los datos de su CURPS e IMSS, así como en qué nómina y en qué periodo se encuentra actualmente activo el trabajador. Aquí es importante no olvidar que debemos de requisitar de manera correcta todos los datos de los trabajadores. De lo contrario, si algún dato no está capturado o bien es un dato no válido ante el SAT, el sistema no hará de manera correcta el proceso del timbrado. Una vez que dimos de alta a mis trabajadores, vamos a cerrar este catálogo y ahora vamos a ir a la captura de las afectaciones para el cálculo de nuestros trabajadores.
Para la captura de las afectaciones o el cálculo de los mismos, podemos hacerlo tanto de manera individual como de manera global, es decir, calculando un periodo completo a todos los trabajadores. Para hacerlo de manera individual, vamos a ir al menú Cálculo, Afectaciones, Trabajador, o bien con la combinación de teclas Control más F. El sistema me va a mostrar una ventana donde me va a solicitar la nómina que voy a calcular. En este caso vamos a calcular la nómina quincenal y el periodo que vamos a hacer el cálculo de los trabajadores. Una vez que colocamos estos datos, damos en palomita verde. El sistema me muestra al trabajador con los conceptos correspondientes para su cálculo. Inicialmente en el estado me lo va a mostrar como no calculado, y para hacer el cálculo vamos a presionar el icono de la calculadora que se encuentra del lado derecho, o bien con la tecla F7 de nuestra máquina. Vamos a darle clic en la calculadora. El sistema va a hacer el cálculo correspondiente y aquí me va a mostrar ya en el estado del trabajador calculado. Si yo deseo hacer el cálculo de manera global porque tengo muchos trabajadores y no lo quiero hacer uno por uno, salgo de este menú y me voy a lo que es cálculo de nómina, o bien con la combinación de teclas Control más M. Al hacerlo, el sistema de igual manera me va a solicitar la nómina y el periodo. En este caso simplemente voy a dar a la palomita verde y el sistema va a hacer el cálculo de cada uno de los trabajadores que se encuentren dentro de esta nómina. Para verificar que ya estén calculados, voy de nuevo al menú Cálculo, Afectaciones, Trabajador, selecciono la nómina, doy en palomita, así como el periodo. El trabajador 1 me lo muestra calculado, y si reviso a mi segundo trabajador, ya lo muestra de igual manera. Si yo deseo agregar a ciertos trabajadores, a un trabajador en específico, un concepto para su cálculo en un periodo en específico, voy a darle en el signo de más para que el sistema me coloque una nueva línea de registro. Puedo darle en la columna CNC, en la casilla que me muestra en color azul, otro clic para que me muestre un cuadro con 3 puntitos, que al darle clic ahí me va a mostrar el catálogo de conceptos, o bien presionando de igual manera la tecla F5, el sistema me apertura el catálogo. En este caso, una vez que tengo el catálogo de los conceptos, voy a seleccionar el concepto que voy a agregarle al trabajador. En este caso va a ser el Infonavit. Válido que quiero agregar este concepto con palomita verde. El sistema me inserta el concepto, válido que lo voy a calcular con palomita negra. El sistema me regresa al estado del trabajador a no calculado y procedo a hacer el cálculo nuevamente a mi trabajador. Al hacerlo ya me muestra el importe correspondiente. Aquí en este caso, si nos damos cuenta, lo que es el valor del Infonavit y el valor de la cuota IMSS nos la está mostrando en 0. ¿Por qué no lo está mostrando en 0? Vamos a darle en palomita para checar esta parte. Si nosotros nos vamos al menú Archivo, Parámetros de la empresa, en la opción Aplicar UMA A, le indicamos al sistema que calcula el IMSS, el Infonavit, pero esta nómina está corriendo a partir del primer periodo, que corresponde del 1 al 15 de enero. El valor del UMA entró en vigor a partir del 1 de febrero del 2017. Por consiguiente, si yo tengo
una empresa que es nueva y que yo voy a calcular desde el primer periodo o en su momento estoy recalculando el mes de enero, tengo que desactivar la casilla IMSS e Infonavit dentro de los parámetros de la empresa, guardar los cambios con palomita verde, y si yo me voy de nuevo a cálculo de mi nómina, selecciono mi nómina y mi periodo 1 y recalculo, y reviso desde cálculo, afectaciones, trabajador, seleccionando nuevamente mi nómina y mi periodo 1 que ya me lo da por default del sistema, ya me muestra el importe correspondiente por Infonavit e IMSS. Si mi nómina está corriendo a partir, digamos, de mediados del año o a partir, no sé, del mes de febrero en adelante, puedo dejar activo el valor del UMA en IMSS e Infonavit y el sistema me mostrará el importe correspondiente. ¿Okay? En este caso, es importante se considere esta opción por si decidimos empezar a hacer el cálculo de nuestras nóminas a partir del primer periodo de enero, que sería el primer periodo de mi ejercicio. Okay. También podemos agregar conceptos de manera global. Es decir, si yo le voy a dar un concepto a todos los trabajadores en un periodo, para no agregarlos uno por uno a los trabajadores, voy a hacerlo de manera general. Para eso voy a ir al menú Cálculo, Afectaciones, Global Afectaciones, Insertar. En esta pantalla voy a indicarle en qué nómina y en qué periodo voy a insertar este concepto. La inserción la puedo hacer por número de trabajador, por departamento o bien por categoría. En este caso vamos a dejarlo por número de trabajador, seleccionando a los trabajadores que comprenden esa nómina, que sería de mi trabajador 3 al 4. En generales voy a seleccionar el concepto que voy a insertar dentro de mi catálogo de conceptos. Lo selecciono, palomita verde. Si yo le voy a manejar alguna cantidad que sería a lo mejor en días, aquí lo coloco, o bien voy a colocar el importe. En este caso va a ser con un importe de 1000 pesos, que va a ser el bono. La afectación, si yo la dejo en fija, es que a partir de este periodo se va a seguir mostrando en los siguientes de manera fija. Si yo lo dejo como variables, porque yo voy a decidir en qué periodos específicamente voy a insertar este concepto. La acción, si este concepto ya existe en ciertos trabajadores, es reemplázala, y en caso de que ya exista para ciertos trabajadores, no reemplazar si ya lo tienen algunos. En este caso vamos a dejar activa reemplazar si existe. Vamos a validar que queremos insertar este concepto con palomita verde. Si nosotros vamos a lo que es cálculo, afectaciones, trabajador, selecciono la nómina, el periodo me lo da por default, palomita verde, y dentro de las afectaciones del trabajador voy a ver que se insertó el concepto de bono en mis trabajadores correspondientes a esta nómina. Lo único que procedo a hacer es ya sea calcular a cada uno de mis trabajadores o calcular la nómina general desde cálculo de nómina. Selecciono la nómina, me da por default el periodo, palomita verde, el sistema comienza a hacer el cálculo. Si reviso nuevamente,
Ya se encuentra calculado mi trabajador con los conceptos que se le insertaron, tanto mi trabajador 1 como mi trabajador 2. En este caso, si yo deseo de igual manera borrar un concepto en general porque lo tienen ya sea todos mis trabajadores, puedo hacerlo de la misma manera desde el menú Cálculo, Afectaciones, Global Afectaciones, pero en la opción Borrar. De igual manera, voy a seleccionar la nómina. El periodo ya me lo da por default. Si lo quiero hacer por número de trabajador, departamento o categoría, de qué trabajador a qué trabajador lo voy a hacer. Y lo único que voy a hacer aquí es seleccionar el concepto de mi catálogo, valido con palomita verde el concepto, valido nuevamente este movimiento. Si yo me voy a Cálculo, Afectaciones, Trabajador, y reviso, este concepto ya desapareció del trabajador. En este caso lo único que hago es volver a calcular la nómina o a mis trabajadores para que lo haga el sistema. Si yo deseo eliminar a un trabajador un concepto en específico, es decir, no a todos los trabajadores les voy a eliminar este concepto, entro a Cálculo, Afectaciones, Trabajador, selecciono a mi trabajador, me posiciono en el concepto que voy a dar de baja y simplemente le doy con el signo de menos. El sistema me indica si deseo eliminar la afectación. Si estoy segura, le indico que sí. Me quita la afectación del trabajador. Lo único que hago es recalcular al mismo. De esta manera podemos aplicar los movimientos que nosotros necesitemos dentro de los cálculos de la nómina del trabajador, ya sea insertar conceptos de manera individual, de manera global, o bien eliminarlos de la misma manera. Una vez que ya tengo calculada la nómina, vamos a realizar el listado de la nómina. Esto desde el menú Reportes, Nómina, y dentro de la opción Nómina me muestra los diferentes reportes que yo puedo generar en el sistema. En este caso vamos a ver la opción de listado. Aquí el sistema me muestra 3 salidas para el reporte, que es impresora, archivo, que en este caso si yo selecciono archivo, puedo mandarlo directamente a un archivo en Excel, a lo mejor para su manipulación, o bien puedo verlo en vista preliminar. En este caso yo aquí le puedo agregar un subtítulo, y lo que es importante es seleccionar los datos para este reporte, que en este caso me solicita la nómina, el periodo ya me la da por default. Si lo quiero generar de todos los trabajadores en esta nómina, o bien por un rango, lo puedo hacer, así mismo como qué datos quiero incluir en el listado de la nómina. Vamos a incluirle raya para firma y bueno, los distintos datos que yo quiera anexar al mismo. En este caso, para ver la vista previa, porque así lo seleccioné, doy en palomita verde. Aquí el sistema me muestra el listado de la nómina de este periodo de ambos trabajadores. Si yo requiero que el trabajador me firme este cálculo y timbrado de su periodo, pues de aquí lo puedo hacer colocándome esta firma. Aquí es importante mencionar que desde la vista preliminar de igual manera puedo mandarlo a imprimir si es que tengo ya una impresora definida en mi equipo de cómputo. Vamos a cerrar este menú y reiterando, desde reportes nómina puedo tener aquí diferentes reportes que puedo generar en el sistema. De igual manera, un reporte que nos manda directamente Excel sin poderlo ver en vista preliminar es el resumen de la nómina. El sistema me genera este reporte y pues ya puedo manipularlo si es que así lo requiero. Bien, hasta aquí con lo que es
la captura de empleados, la captura de afectaciones y nuestros listados de nómina.